Buenos días a todas. Días. Vamos a orar para comenzar, para darle gracias a Dios. Amado Señor, gracias por esta mañana. Gracias por cada mamá, Dios, que está aquí orando, intercediendo por sus hijos, por sus nietos, por sus sobrinos, por sus generaciones. Dios, gracias porque entendimos que tenemos esa responsabilidad, pero también, Señor, que es una bendición. A veces no nos queda otra forma de intervenir en la vida de nuestros hijos, porque ya aprendimos que no hay forma de convencerlos, que no hay forma, si ya tienen cierta edad, si están lejos, más difícil de modelar, Señor, pero la oración llega donde esté. Llega a su lecho de enfermos, llega a su trabajo, llega a su hogar, llega a donde estén, Señor, llega a nuestras oraciones. Por eso hoy, Dios, estamos aquí como mamás guerreras, como mamás intercesoras, como mamás, Dios, que creemos que hay una oración que puede cambiar circunstancias, que puede cambiar vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy es súper sencillo el tema, pero en mi caso a veces lo más sencillo es lo más, digamos, complicado, no desde el punto de vista espiritual, pero sí, digamos, de hacer. Y me voy a basar básicamente en dos versículos, solamente en dos versículos. Y es Mateo 22:14, Mateo 22:14, cortico, cortico, que están hablando de las bodas, ¿cierto? De las bodas. Dice entonces, dijo el Señor a los que servían, bueno, ate a este de pies de manos y échelo de aquí, no sé qué, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 22:14. Y la pregunta que vamos a hacernos hoy, por la cual vamos a orar, es, ¿mi hijo es llamado o es escogido? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia? Porque a veces uno cree que todos sus hijos, que todos nuestros hijos son, o que todas nosotras y todas las familias son escogidas, y no es así. La otra referencia muy clara está, yo creo que es de los primeros versículos que cada una de nosotras nos aprendimos, está en Apocalipsis 3:20, ¿no? Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo, lo mismo, llamo. A todos nos han llamado, a todos nuestros hijos los han llamado, ¿cierto? Pero solamente si alguno, primero que todo, mire que hay tres pasos. Primero, oye, pero con oír no basta. Con oír no basta, con oír de cualquier tema no basta, ¿cierto? Dice, si alguno oye mi voz, abre la puerta, es movimiento, se tiene que levantar. Yo no sé cuántas de nosotras donde ahorita nos timbraran en la puerta de nuestra casa, desde aquí no podemos, nos toca levantarnos, caminar, ir y abrir, ¿cierto? Hay que levantarme, hay que moverme. Entonces, me llaman, el Señor me llama, pero yo tengo que primero escuchar y después escuchar es sin moverme. No tengo que hacer nada. Yo creo que todos, si yo me quedo callada, yo no sé cuántas escuchan aquí los pajaritos. Y muchas me dicen cuando yo hablo por teléfono, ay, se escuchan los pajaritos, ¿cierto? Para eso no hay que hacer nada. Simplemente cierro mis ojos y escucho. Pero ya el siguiente paso, que es abrir la puerta, significa que yo me tengo que desacomodar de mi sillita, levantarme con mayor o menor esfuerzo, ¿cierto? Las que están todavía en la cama, pero las que están de pronto con las manos enjabonadas porque están lavando losa, las que están, bueno, cada una de nosotras estamos haciendo algo diferente, tenemos que dejar de hacer lo que está haciendo, ¿cierto? Para ir a abrir. Tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo, lo que llevamos haciendo por mucho tiempo, como estamos acomodados, para
ir y abrir la puerta. La oración de hoy es: ¿mi hijo es llamado o es escogido? ¿Mis generaciones son llamadas o son escogidas? Y de aquí tengo que ser muy clara cuando yo me di cuenta, porque uno de mamá, con su amor de madre, uno quisiera que todos sus hijos fueran escogidos, ¿cierto? Muchas de nosotras oramos: ay Señor, oremos porque están en una entrevista y de trabajo, ¿cierto? O sea, lo llamaron a entrevista, lo llamaron, pero de ahí a que los cojan, a veces pasan meses. Mis hijos han hecho procesos para una empresa y han durado meses enteros. ¿Qué día hubo uno que tuvo como 4 o 5 entrevistas para un solo puesto? Entonces, hoy quiero que oremos porque yo como mamá y como cristiana pensé durante mucho tiempo que el llamado era solo a nivel espiritual. Decía, no, es para la salvación. El Señor nos llama para la salvación. Y sí, es cierto, ese es el primer llamado y por lo cual vamos a orar. Pero hoy la oración es porque el Señor nos llama a todo, el Señor nos tiene llamado. Yo no sé cuántas de nosotras, es que usted tiene llamado para tal cosa. A mí me dicen: Vivian, usted es muy buena maestra, tiene llamado para ser maestra. Pero a veces enseño o no enseño. De mí depende, ¿cierto? Si quiero enseñar o no quiero enseñar, ¿cierto? Usted tiene llamado para cocinar rico, pero ¿lo hace o no lo hace? ¿Cierto? Y a veces hay cosas que tenemos como que preguntarnos si tenemos llamado o no tenemos llamado, ¿cierto? ¿Qué dones tengo? Tenemos llamado para tener dones espirituales, pero ¿los uso o no los uso? ¿Los acepto o no los acepto? ¿Qué día estamos yendo a clase de gimnasia y nos dicta un muchacho que se acaba de graduar de entrenador físico, súper bueno, puede ser el hijo de cualquiera de las que vamos a gimnasia, un muchacho de la edad de uno de mis hijos, y nos da risa porque empezamos a hablar de comida en plena clase de gimnasia, ¿no? Entonces una dijo, no, y entonces nos dieron unos callos, un menudo callos, y todos los de nuestra edad, uy, qué delicia, callo ¿cómo se llama esto? Con garbanzo, no sé, y todo ese, como que, y el muchacho ponía una cara como si estuviéramos hablando de, uy, ¿qué es eso? No sé qué, nosotros, pues el callo, el menudo, uy, no, 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 yo eso no como, no como, no como. Entonces ahí es donde vemos, el llamado está para todos, pero no todos lo quieren. No todos lo quieren, por A, por B o por C, ¿no? No todos lo quieren. Mis hijos tampoco les gusta ahorita el menudo, de las pocas cosas que no comen. Entonces yo hago un chiste que cuando ellos viajan y se van, yo siempre les digo que antes de irse ellos me dicen: mami, ¿qué vas a hacer ahorita que yo me vaya? Y yo les digo: pues menudo, porque con ustedes no puedo hacer garbanzos con menudo. Entonces ahorita que se vayan voy a hacer callo con menudo. Y es cierto, o sea, el llamado lo tenemos todos en general. Hay llamados que sí son muy específicos. En la Biblia dice que a uno los hizo pastores, a otros maestros, a otros, bueno, etcétera, etcétera. Pero hay llamados que son para todos. Pero también hay claridad que no hay ningún llamado que se dé mágicamente, ni siquiera la salvación. Ni siquiera la salvación se puede obtener si yo no ejerzo una cosa que se llama libre albedrío. Yo tengo que escuchar y levantarme. Hay cosas que mis hijos no se han movido en muchos aspectos. Hay unos que yo no los he dejado mover. Me he convertido les alcanzo. Ahorita tengo un vecinito al que le dicto clase de natación divino, tiene como un añito, está en la de terremoto, parece camina y parece que le dieran cuerda, ¿no? Y ya hasta que llega a la piscina, da el paso y se lanza, de una se lanza. Pero a lo que voy es que no habla, no habla. Entonces, y los papás preocupados le dicen: es que usted les entiende todo. Hace, y dice, ese significa que tiene sed. Y van y le traen agua. Y efectivamente el chiquito tenía sed, ¿cierto? Porque nosotros los papás sabemos qué necesitan nuestros hijos y a veces los paralizamos. O sea, ese llamado, ni siquiera dejamos que se levanten, ni siquiera dejamos que atraviesen lo que tienen que atravesar. Mm,
Este pasaje se complementa bien con Lucas 14, que también está en la parábola de la gran cena, y aunque no está la palabra llamado escogido, sí está, porque dice que estaban a la mesa y dijo, dichoso el que participe del banquete en el reino de Dios. A la hora del banquete envió a su siervo a decirle a todos los invitados, vengan a la mesa que ya está servida. Es decir, llamó, vengan a la mesa que ya está servida. Todos estaban invitados, ¿cierto? Entonces, pero todos ellos empezaron a disculparse. El primer dijo, acabo de comprar un terreno, el otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas, el otro dijo, acabo de casarme, ahí voy rapidísimo. Pero cuando el siervo regresó, le comunicó esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo. Es decir, muchos fueron llamados y todos tenían disculpa. Ve enseguida por las plazas, por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Cuando el siervo le dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay lugar. El Señor dijo al siervo, ve entonces por los caminos y por los atajos y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. Quiero decirles que ninguno de los que fueron invitados disfrutará de mi cena. Es decir, llamados estamos todos. Y hoy la oración, y voy a ir saltando por muchos temas, empezando por el llamado a la salvación, es que nuestros hijos y nosotras mismas y todas nuestras generaciones tenemos llamados muy específicos, pero hay llamados generales, ¿cierto? ¿Cuántos están llamados, por ejemplo, a diezmar? No, es que solamente eso es para tal o para Pascual. No, todos tenemos el llamado, ¿cierto? Hay llamados que son para todos, para toda la humanidad, para todos los hijos de Dios. Si yo acepto mi llamado y lo ejerzo, ahí está mi libre albedrío. ¿Cuántos son llamados a ser fieles en el matrimonio? No, es que solamente eso es para las abuelas y pero ese llamado es para los hombres o solo para las mujeres, ¿cierto? En la época de las abuelas, el llamado de la fidelidad era solo para las mujeres, los hombres no. Yo no sé si han escuchado o vivieron en sus abuelos digamos, esa forma de pensar. Yo quisiera que mis hijos no solamente fueran llamados. El llamado a veces es lo de menos. El llamado es saber a dónde me llamaron. Hoy la oración es para que nuestros hijos sean escogidos, para que ellos tomen la decisión. Ojo, no se escoge a nadie mágicamente, o sea, ellos tienen que escuchar, levantarse, actuar. El llamado tiene algo más que hacer, el llamado es espiritual, ¿sí? Pero ya que yo sea escogido, ya tiene que ver mis emociones y mi parte física. Tengo que tomar decisiones, tengo que hacer, tengo que moverme, tengo que ir hacia allá, tengo que levantarme, están timbrando la puerta. Yo desde aquí, Señor, gracias porque alguien llegó, porque está timbrando. Señor, gracias que llegó. Si yo no me levanto, si no hago el siguiente paso, que es levantarme de aquí, moverme e ir a abrir, el llamado se pierde. Yo no sé cuántas les pasa que llaman por teléfono y no alcanzamos a contestar. Y después yo veo, ay, era Estefanía, ¿cierto? O era una llamada importante. Entonces, el llamado está para todos y voy a ir empezando a recorrer muchas cosas en las que estamos llamados. Pero hoy la oración es para que mis hijos y a veces yo misma deje que pasen de llamados a escogidos. Muchos son los llamados. Ahorita uno de mis hijos está buscando vivienda en Europa. Está dificilísimo, dificilísimo conseguir vivienda. Hay una escasez de vivienda terrible. Y qué día fue a visitar un apartamento y nos contaba, habían 25 personas citadas a la misma hora para ver el apartamento. 25.
para ver un solo apartamento y los citan a todos a la misma hora, a todos a la misma hora, un grupo de 25 personas mirando un apartamento. De nada nos sirve estar llamados, o sí es el primer paso, al menos sé que estoy llamado, pero hasta que yo no pase a escogido, no ha pasado nada. ¿De qué me sirve decir, ay, a mí me llamaron para un puesto en el que iba a ser la presidenta de una empresa? Y no pasé. ¿De qué me sirve? ¿Cierto? ¿De qué me sirve? No, es que yo estudié en la universidad tal, y, no, dejé la carrera a la mitad. Yo no sé cuántas vimos Betty la Fea que hizo no sé cuántos de semestres de no sé qué en la San Marino, ¿cierto? Y no terminó. ¿De qué me sirve que mis hijos sean llamados si no toman la decisión de mover la parte física, emocional, para volverse escogidos? Entonces vamos a orar, voy a empezar a recorrer diferentes versículos, diferentes aspectos, pero hay muchos, no alcanzo a enumerarlos todos en este rato de oración, pero sí es importante que tengamos claro que el llamado es solamente la primera parte. De ahí en adelante tenemos que orar para que nuestros hijos y nosotras mismas eh, decidamos movernos hacia allá. Voy a empezar por la parte espiritual y por la parte más importante. El primer llamado que tenemos es a ser salvos, a recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ese es el primer llamado. Muchos de nuestros hijos ya aceptaron el llamado, ¿cierto? Y ya se volvieron escogidos. Y muchas de nosotras ya somos escogidas. Espero que todas. Pero todavía quedan unas personas que son llamadas. Entonces voy a empezar por ahí. Amado Dios, tú nos invitas, nos llamas, has llamado a cada uno de mis hijos y llamarás a mis nietos y llamarás a mis generaciones. Porque ese llamado, Señor, de recibir a tu Hijo Jesús como Señor y Salvador, es un llamado que se va a dar a todas las generaciones, Señor. Pero yo te pido hoy, Dios, que mis hijos, que mis generaciones usen su libre albedrío, Señor, para comprometerse contigo, para abrir la puerta y decir una declaración de fe y decir, sí, hoy yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Esa es la primera oración de hoy, el primer llamado que tú nos haces y el más importante porque ahí juega la eternidad. ¿De qué nos vale escuchar muchos otros llamados, de los cuales igual vamos a orar hoy por ellos? Si el más importante, Señor, que es la relación contigo, recibirte, invitarte a vivir en el corazón de ellos, Señor, no ha sido. Por eso hoy pedimos como madres que si todavía tenemos hijos que no te han recibido, Señor, que nuestra oración sea para que esos corazones de esos hijos, Señor, se transformen y te reciban. No importa dónde estén, Dios, que lleguen personas, que tú, que ese corazón se vuelva corazón sensible para escucharte. Hoy bendecimos a nuestras generaciones para que pasen de llamados a escogidos, para que pasen de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios, porque solamente en el momento que te reciben pasan a ser hijos y hay cosas que solo son para los hijos, que no son solo para los demás, Señor. Yo te pido que todas mis generaciones y que todas las generaciones de los jamaicas sean hijos de Dios, que ese llamado que tú estás haciendo se convierta en un sí para los hijos de Dios. Pero Señor, hay muchos más llamados en todas las áreas. Tú en Marcos 12:13 dice, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un llamado, Señor, para que mis hijos amen, te amen a ti y amen a sus semejantes.
Hoy yo te pido, Dios, que mis hijos acepten ese llamado y que pasen de ser llamados a escogidos, que ellos escojan amarte a ti sobre todas las cosas y que escojan amar a su prójimo y amarse a ellos mismos. Hoy tenemos claro, Señor, que uno no puede amar a los demás si no se ama a sí mismo. Por eso yo te pido, Dios, que Juan, Jaime, Estefanía, Natalia, Sebastián, se amen a ellos mismos, porque ese es un llamado tuyo, Señor, porque tú nos amas con un amor profundo, como dice en primera Juan 4:19, que tú nos amaste primero. Señor, yo te pido que mis hijos acepten ese llamado, pero también tú nos has dado otro llamado, Señor, a que te confíen en ti y tengamos paz en ti. ¿Cuántos hijos tenemos, Señor, con unas preocupaciones, con un estrés que no pueden descansar? Pero tú en Filipenses 4:6 dices, no se inquieten por nada. La paz de Dios guardará sus corazones. Señor, ese es un llamado para mis hijos. En Juan 14:6 dices que nos das la paz. Ese es un llamado para todos. Tú no dijiste la paz va a ser solo para tales personas. Ese llamado no es solo para uno. La paz, que no se inquieten. Eso no significa que sean inactivos. Es que como yo no me inquieto, entonces no me muevo. No, es movernos a actuar proporcionalmente. Por eso hoy te pido, Dios, que mis hijos acepten ese llamado y sean escogidos, que mis hijos tengan paz, que escojan tener paz, que escojan no preocuparse por lo que no tienen que preocuparse, más bien ocuparse. Yo hoy bendigo, Señor, con este Filipenses 4:6, que la paz de Dios guarde a Estefanía, a Juan, a Tatiana, a Valentina, no importa dónde estén, trabajando con personas con adicciones. Lo primero que no tienen estas personas con adicciones es paz, no tienen sosiego, porque a toda hora necesitan estar consumiendo o están pensando cómo va a ser su próximo consumo. Uno cree que tener paz es sencillo. Hablaba con una persona que consumió durante 15 años y cesó su consumo y me decía, Vivian, después de 15 años entiendo que es tener paz. Por eso, Señor, hoy yo te pido que mis hijos acepten el llamado y acepten el llamado y hagan y se muevan y escuchen lo que y que hagan lo que tengan que hacer para tener paz. Otro llamado, Señor, que tú nos das es a ser gozosos y a ser agradecidos. Yo no sé cuántos de nuestros hijos son agradecidos. A veces nosotras las mamás en medio de nuestro amor los hemos educado, yo siempre digo que son los merecidos, ellos merecen todo, merecen, si hay un pollo, ellos son los que merecen escoger qué presa quieren, ¿cierto? ¿Tú qué quieres? Y hacia la mamá solo nos tocó no sé, cualquier eso nos tocó. Y hay de que no les toque la presa que quieren, y hay de que no les sirvamos la comida que les toca. Eso es lo mínimo que hay que hacer, tenerle la camisa doblada, tenerle la comida. Pero Señor, tú dices en Primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos y dad gracias en todo. Ese es un llamado, pero no todos escogemos estar gozosos y estar agradecidos. Por eso yo te pido, Dios, que mis hijos escojan, que si mis hijos pasen de un lado al otro, como cuando yo tengo que atravesar la calle, y Dios, si ellos han aprendido en la casa. Anoche veíamos en Rever que a veces nosotros pasamos de generaciones a generaciones cosas.
Yo les decía que en esas carreras de relevos uno va corriendo y entrega algo. Eso se llama un testigo. Yo no sé cuántas han visto carreras de relevo, que van corriendo y el otro está pendiente y le reciben un palito. Ese palito se llama el testigo y arrancan a correr con ese testigo para entregárselo al siguiente. Yo no sé cuántas de nuestras generaciones, de cuántas hemos recibido testigos que no deben ir. Y seguimos cargando esos testigos, por ejemplo, el hecho de no ser gozosos. ¿Cuántos tuvimos abuelas, abuelos tristes, amargados, afligidos, llorando, de mal genio, frustrados? Y de alguna forma nos entregaron ese testigo. Salimos de la casa diciendo, ¿sabe qué? Como decimos, pobres pero honrados. O sea, ese es mi testigo, seguir siendo pobre. ¿Qué testigo estamos cargando y qué testigo le pasamos a nuestros hijos para que sigan ellos en su carrera de relevo? Pero Señor, tú nos haces un llamado a ser, a tener gozo y dar gracias en todo. Otro llamado que nos haces a nivel espiritual, Señor, es a perdonar y a desligarnos de la amargura. Pero eso es solo un llamado. Yo no sé cuántas personas conocemos que han decidido, así como yo puedo decidir no levantarme a abrir la puerta. ¿Cuántas personas han decidido vivir en amargura, en no perdonar? Ayer escuchaba la entrevista de una periodista muy famosa en Colombia que le asesinaron una hermana hace más de 25 años y ella dice que no ha perdonado. No sé qué consecuencias tenga en su vida, pero ella ha decidido no perdonar. El llamado está, pero ella ha decidido no perdonar. Y Señor, tú en Efesios 4:31 dice, quítense toda amargura. Así como en Mateo 6:14 dice que si perdonás a los otros, vuestro Padre os perdonará. Y hoy yo bendigo, Dios, a mis hijos para que pasen de ese llamado de perdonar y de quitarse la amargura a que sean escogidos en eso, que puedan decir, ¿sabe qué? Yo decidí perdonar, decidí soltar ese testigo que de pronto vi que mi mamá nunca perdonó, sabiendo que perdonar no significa seguir resistiendo las agresiones o los malos tratos. Es que, es que mi esposo me pega y entonces como yo lo perdono, sigo aquí para que me siga pegando. No, eso no es perdón. Amado Dios, hay tantos llamados que tú nos haces. Solamente voy a enumerar para que cada una de nosotras ore en ese aspecto. Tú nos llamas a amar, amarlo a Él y amar a los otros, a vivir en paz confiando en su control, a practicar el perdón, a buscar su consuelo, nuestro consuelo en Él. ¿Cuántos de nuestros hijos se refugian en otras cosas, en clanes, en grupos, en sectas, en diferentes cosas? Tú en Salmo 34:18 dices, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Yo te pido que mis hijos, cuando estén mal, que van a estar mal, tienen que estar mal. La vida no es una vida solamente de cosas buenas. En Mateo 5:4 tú dices, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Tú validas nuestras emociones y eres nuestro refugio, Señor. Pero yo te pido hoy que mis hijos pasen a ser escogidos y que escojan que tú seas su refugio, Señor. Señor, hay llamados en todos los aspectos, no solamente en el aspecto espiritual, en el aspecto económico, Señor. Tú nos llamas a ser buenos administradores.
En el Salmo 24:1 dice que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Hoy yo te pido, Dios, yo no sé cuántas tenemos hijos y nosotras mismas que no somos buenos administradores con lo que nos has dado, con el tiempo, con la salud, con las relaciones y con las finanzas. ¿Cuánto seguimos comprando sin tener dinero, sacando fiado? Hoy Dios, yo te pido que mis hijos y mis generaciones escojan, que no sean llamados, sino escojan ser buenos mayordomos. Yo te pido que todos los Betancur Osorio sean buenos mayordomos, que todos los Osorio, que todos los Jamaica, como dicen Proverbios 28:17, el que da al pobre no pasará necesidad. Yo te pido que mis hijos sean generosos y como dice, prestarán y no tendrán necesidad de pedir prestado. Pero Señor, también yo te pido, como dicen según de Tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma. Yo te pido, Dios, que sean unas personas diligentes, que sean llamados y que escojan ser diligentes, que sean sabios en escoger sus trabajos, en aplicar sus habilidades, Señor, que no se queden esperando. Anoche escuchábamos de una persona que siempre su papá la sustentó, aún casada, siguió sustentándola al papá. Y como que vivían en una burbuja económica, porque el papá seguía sustentando su casa. Pero después de 15 años de casados, el papá muere y ya no hubo quien sustentara todo lo que hacía falta. Y se dieron cuenta que con lo que ellos ganaban no vivían. Señor, ayúdanos a nosotros como padres. No dejemos que solamente vivan el llamado y que no puedan ser escogidos a ser buenos mayordomos. También tú dices, Señor, en Proverbios 16:6, que aborreces el fraude. Balanza justa y pesas exactas son del Señor. Y hoy la oración, Señor, es para que nuestros hijos decidan, escojan ser honestos, ser justos, y que nosotros como padres de ninguna forma nos acostumbremos a la deshonestidad. Desde que estén en el jardín de infantes, eso no es tuyo, vamos a devolverlo. Y cuando sean grandes, Señor, a veces sabemos que lo que están haciendo no está bien y agachamos la cabeza. No necesitamos volvernos dar y dar y dar cantaleta, pero con el solo hecho que nuestros hijos sepan, yo no estoy de acuerdo y no voy a participar de eso. A mi casa no entra nada que no te hayas ganado. No uso nada que no te hayas ganado. Supe de una persona que robaba celulares y llegaba a su casa con celulares. Ay, mire, este celular y cada semana llegaba con celular nuevo. Y la familia aún sospechando y al final casi que ya tenían la certeza que esos celulares eran robados, felices usando celulares que no estaban a su altura, pues económica. Y hablaba con la mamá y me decía, no, pero yo no soy la que los robo, ella me los trae, o ella me lo trajo. Señor, yo te pido que escojamos, que no tengamos solamente el llamado, sino escojamos. Tú nos haces el llamado, Dios, a depender primero de ti, como dice en Mateo 6:33,
a buscar primero tu reino. Y esa es otra oración para hoy, para nuestras generaciones. Que sí, hay que hacer muchas cosas porque tú nos diste cuerpo, nos diste alma. Debemos trabajar, debemos estudiar, debemos estar con otras personas, socializar, aprender. Pero Señor, que nunca se nos olvide que primeramente es tu reino, que ese es nuestro llamado y el llamado de nuestros hijos. Señor, gracias por esto. Gracias por cada uno de los llamados que tú nos haces, aún en el trabajo, Señor. Tú dices en Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Yo te pido que ese llamado también sea un sí en el trabajo, en la universidad, en el colegio de nuestros hijos. Es un llamado a la excelencia y a la honradez. Y hoy, Señor, yo te pido que nuestros hijos acepten, escojan ese llamado de que todo lo que hagan, que brillen, que tengan luz propia, que tengan gracia, porque su 100% lo están dando. Están dando su 100% en la parte laboral, su 100% en la parte familiar, su 100% en la parte con sus compañeros de trabajo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, dices, si dices en Colosenses. Dios, ayúdanos a que nuestros hijos escojan eso. También nos dices en Mateo 5:14, sois la luz del mundo. Por eso yo te pido que la conducta de mis hijos, sus palabras, su actitud, te reflejen a ti, incluso cuando están bajo presión, no cuando están bien, no cuando están bien. Cuando están bien, todos somos amables, todos somos como en visita. Pero Señor, tú nos llamas en Mateo 5:14 para que brillemos, para que brille la luz delante de los hombres. Y hoy yo te pido que mis hijos acepten ese llamado. Tú nos dices, Dios, en Lucas 12:14, que al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Y ese es un llamado, Señora, que administren sus recursos con sabiduría, sus habilidades, sus ingresos, sus oportunidades, aún las oportunidades para bendecir a otros. Señor, son tantos los llamados que tenemos, pero no los escogemos todos. Escogemos la queja, escogemos la mendicidad, escogemos tantas cosas que no son llamados tuyos, Señor. Por eso yo te pido, Dios, que mis hijos, mis generaciones den el paso, que no se queden únicamente con el llamado, sino que se vuelvan escogidos. Hoy yo bendigo a cada una de las mamás y a cada una de las familias que están aquí. Y oro para que nuestros hijos y nuestras generaciones sean escogidos, que escojan lo que tú, Señor, tiene para cada uno de ellos. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.